Muy buenas tardes, amigos y amigas. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos la bienvenida a nuestro 18º ciclo de charlas Cuarentena Conciencia. Y de paso, les contamos que hasta el 20 de agosto estará disponible el código de descuento que Travel Books hizo para nosotros, especialmente para el libro Mamíferos de Chile de Agustín Iriarte, disponible en travelbooks.cl. El código es MDC001 y pueden encontrar más información en nuestro Instagram. Y bueno, el día de hoy nos acompaña nuevamente Guillermo Vidal, licenciado en Biología Marina y profesor de Biología y Ciencias Naturales, actualmente docente de aula y parte del equipo del proyecto Biodiversidad de Chile. Es un agrado para nosotros estar contigo nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y que lo disfruten. Ya, ok. Hola, ¿cómo están? A todas, a todos y a todos. Espero que estén todos muy bien. Ya me habían presentado ya, mi nombre es, bueno, Guillermo Vidal. Yo soy profesor de aula, trabajo actualmente en colegio. Ok, soy parte del equipo biodiversidadchile.cl, en el cual es una página web que tiene un enfoque didáctico sobre la biodiversidad de Chile. Para dicho material didáctico es para ser desarrollado dentro del aula, ¿ya? El equipo de Biodiversidad de Chile está compuesto por César Muñoz, Francisca Larraín, ¿ok? Y bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué le estoy hablando sobre el tema? Ya, yo estoy aquí porque me gusta en verdad enseñar y difundir acerca de las ciencias biológicas, sobre todo en ecología, ¿ok? Y lo que nosotros vamos a hablar va a ser sobre introducción a la taxonomía, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuáles son los criterios aplicados cuando yo enseño ciencia? Antes de empezar con la presentación, le voy a hablar sobre esto. ¿Cuáles son los criterios aplicados que yo hago cuando enseño ciencia? ¿Ok? Que esto se llama más que nada la naturaleza de la ciencia. El primer punto es que el científico es en parte subjetivo, ¿ya? Dentro de mi pensamiento como un profesor de ciencia, yo no soy tan positivista, o sea, yo no soy como fiel, 100% fiel como a la ciencia. Siempre soy escéptico ante el desarrollo científico. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando un científico desarrolla un tipo de investigación, las creencias, su habilidad y experiencia expectativa de los científicos y científicas influyen a la hora de planificar y de recopilar estos datos y que de estos datos a partir de la evidencia saque dicha, cómo lo interpreta. ¿Ya? Y esto se va a ver influenciado dentro de su contexto, más bien intrínseco, como sus creencias, su habilidad y experiencia, como lo había dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que pasa? Que como es en parte subjetivo, tenemos que esperar que haya una aceptación por parte de la comunidad científica cuando un científico desarrolla una investigación, un pensamiento. ¿Ya? El claro ejemplo que nosotros tenemos acá con este médico, que el médico es como el pionero del movimiento antivacuna, en el cual desarrolla la polémica publicación de que la vacuna triple vírica hacía mal, siendo que en verdad después con un tiempo la comunidad científica retractó este paper, esta publicación, pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque falta esa parte de tener un poco de criterio de decir, pucha, el conocimiento a veces en parte es subjetivo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué otra cosa más? La ciencia afecta y se ve afectada por las condiciones y circunstancias del contexto sociocultural en que se desarrolla. ¿Qué quiere decir esto? Que factores como la política, el contexto sociocultural dentro de un país que se desarrolle ciencia, la religión, la cultura, las necesidades sociosanitarias, que eso particularmente fue ocurrido durante la época victoriana, y ambientales, por ejemplo, hoy en día con el cambio climático, influyen en los campos de la ciencia y esos campos de la ciencia cuáles van a ser más beneficiosos, o sea, hacia qué lado van a remar la mayoría de la academia, de la comunidad científica, que en síntesis se dice como academia, ¿ya? ¿Hacia dónde van a ir? ¿Hacia cuáles van a ser las áreas de investigación que más se van a desarrollar? Y un claro ejemplo tenemos ahí sobre a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el desarrollo de la mecánica cuántica en Inglaterra y en Europa principalmente, cómo se desarrolló todo este pensamiento. Y ahí tenemos como la imagen con mayor coeficiente intelectual de todo el mundo, que ustedes la pueden ver ahí. Y bueno, y también el proyecto Manhattan, o sea, el desarrollo de la energía y el desarrollo también de, del desarrollo de una arma nuclear. Y ahí tenemos un claro ejemplo con un personaje ficticio de un cómic que es The Watchmen, que es el Doctor Manhattan, que es como una representación, más que nada esta novela gráfica, que en verdad se la recomiendo mucho, es una interpretación
de cómo el poderío que podría haber tenido, que tuvo la ciencia durante la época de la Guerra Fría ante el desarrollo de esta comunidad, la comunidad o la agrupación Manhattan, ¿ok? Y bueno, y el personaje este fluorescente que ven se llamaba Doctor Manhattan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el desarrollo científico influye mucho en la configuración sociocultural, ¿ya? Y por último, por tercer punto, los criterios que yo aplico cuando yo enseño ciencia dentro de la naturaleza de la ciencia, como yo enseño, cómo influye este factor, es que el conocimiento científico está sujeto a cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes y teorías científicas son conocimientos tentativos, es decir, son planteados con el intento de poder explicar ciertos fenómenos de la naturaleza y son la mejor explicación sobre los fenómenos naturales, las teorías, las leyes, ¿ya? Es como lo mejor que ha llegado al conocimiento, ¿ok? Un claro ejemplo ahí tenemos como la teoría de la relatividad, que Einstein en verdad formuló este marco de trabajo, ¿ya? En el cual postulaba de la mejor explicación sobre los comportamientos espacio-tiempo en el universo, de los cuales uno de ellos era las ondas gravitacionales, en el cual Celine Stein, ¿ya? Destaco acá, y por qué yo también quise recalcar este tipo de investigación, porque también hay que visibilizar también el trabajo de muchas científicas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que aquí vemos una científica española joven, ya que es Alice Stein, en la cual ella comprueba científicamente, de manera empírica, la existencia de ondas gravitacionales, que fue postulado como en el año 1930 aproximadamente por Albert Einstein. O sea, aproximadamente después de 100 años, se pudo comprobar si era real o no lo que estaba diciendo Einstein, el marco de trabajo, ¿ya? Que es una teoría científica, un marco de trabajo, ¿ok? Entonces, y para empezar también voy a tener los siguientes criterios, que voy a incluir, voy a explicar sobre el desarrollo histórico que ha tenido la taxonomía, y que todo el rato les voy a decir, miren, esto es lo que los científicos, la comunidad científica, tienen aquí y ahora por verdadero. Porque si yo les digo que esto es absolutamente verdadero, como de lo que hay actualizado ahora, año 2020, acerca de la taxonomía, es como ya caer como en un adoctrinamiento. O sea, yo decirle de manera así como, esto es verdadero, no. Yo solamente le voy a decir, esto es lo que tienen los científicos por ahora como verdadero en las interpretaciones que ellos tienen como acerca de los fenómenos naturales, ¿ya? Porque la ciencia es una comunidad científica que hace el desarrollo del conocimiento. Y lo que pasa es que nosotros estamos en la actualidad. Nosotros estamos conociendo el desarrollo científico más actualizado, ¿ok? Y eso es lo que tenían ellos verdadero. Pero si nos vamos a la época de Linneo, ¿ya? En la cual él explica un tipo de taxonomía y con otro tipo de interpretación, porque se ve afectado por su contexto sociocultural, eso es lo que tenía en su época como verdadero, ¿ya? Entonces, ya entendieron como un poco mi quehacer pedagógico sobre ciencia. Un poco de explicación, vamos con la presentación. Introducción a la taxonomía. Chuta, a ver, ¿qué pasó? A ver, un ejemplo de esto. Tengo una ficha acá, ¿cierto? Donde yo veo la información, o sea, un nombre que en verdad pareciera como un hechizo Harry Potter, un nombre que está en latín, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué yo veo esto? ¿Y por qué tiene una letra en cursiva? ¿Por qué esta letra está en mayúscula y no está en minúscula? ¿Esto es como el nombre y apellido de una especie? Y si un nombre y apellido, ¿por qué el apellido no tiene acá minúscula? Esas son las dudas que existen. Y este nombre lo desarrolla gracias a un área del conocimiento de la ciencia, sobre todo de la ciencia biológica, que es la taxonomía. Y la taxonomía, una definición en verdad que hice un menjunje, ya como un Frankenstein, y yo lo hice, en verdad más copiado que yo lo inventé, que taxonomía es ciencia que desarrolla y aplica un sistema de clasificación de los seres vivos. Lo que hace la taxonomía es identificar una especie, categorizarla y ponerla como, es como los Pokémon. Pikachu es el número 25, todos sabemos que es el número 25 Pikachu. Entonces todos sabemos, Pikachu es el número 25. Bueno, si no, ustedes no saben, ya ahora aprendieron algo nuevo, aparte de la taxonomía, de todo lo que lo va a hablar, que Pikachu es el número 25. Entonces, ¿qué pasa acá? Que Pikachu está encasillado en la ficha 25. Y todas las especies como que en verdad, en teoría, entre comillas, se clasifican en un sistema.
Y ese sistema está estipulado gracias al desarrollo científico, que es una área específica del conocimiento que se denomina taxonomía. Bueno, esa es la presentación. No, mentira. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la presentación? El objetivo de esta presentación es explicar de forma sintetizada cómo funciona la taxonomía. O sea, qué cosa hace. ¿Ya? ¿Ok? Y cómo lo hace y qué cosa hace, eso se ha visto influenciado, como lo había dicho, dentro del contexto sociocultural que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a relacionar ciertos fenómenos sociopolíticos con el desarrollo de la taxonomía a lo largo de la historia de la humanidad, con este desarrollo del conocimiento. Y explicar el desarrollo epistémico. ¿Qué quiere decir el desarrollo epistémico? Como el desarrollo del conocimiento de esta área de la ciencia dentro de su contexto histórico, ya que podrían ser relevantes para la enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que taxonomía, a hoy en día se enseña en primero medio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Asociado a una misma unidad, donde en esta misma unidad, ya tenemos teoría de la evolución, filogenética y explicaciones sobre la biodiversidad. Ya lo voy a poner así mejor. O sea, cómo existió, no, de la diversidad de especies mejor, no de la biodiversidad, porque biodiversidad es otra cosa. Ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, pero ¿cómo definimos entonces taxonomía? Bueno, yo saqué ahí, dentro de toda esta investigación que desarrollé para poder hacer esta presentación, vi uno que me gustó mucho, de un curador de un museo nacional, que dice lo siguiente: bajo un objetivo tan sumario como el presente, se implica que la taxonomía, ¿qué hace la taxonomía? Explora, descubre, representa, nombra y organiza a los seres vivos por su proceso de origen. O sea, esta misma definición ya lo estoy espoleando. ¿Por qué? Porque ya un proceso de origen ya está implicando evolución. O sea, dentro de este mismo concepto ya está incluyendo de que la taxonomía está muy relacionada con los procesos evolutivos o como la área del conocimiento que se denomina evolución, ¿ya? Y antes que todo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuál va a ser? Va a ser el siguiente. Quiero que ustedes, ahora que me están escuchando, me puedan clasificar estas películas. Ven una serie de películas, quiero que me den ideas ustedes cómo clasificarían estas películas. Para que, a ver, es un precalentamiento nomás, ¿ya? Yo voy a ver los comentarios aquí. Ahí estoy justo. Aquí están. A ver, me estoy conectando acá. Ya. Videos SP. Está muy bien. Acción romántica. Duración quizás. Por época también me dicen. Género, año, país. ¿A qué se refiere en género? A ver, dígame a qué se refiere en género. Porque eso también lo vamos a ver ahora. Por género, terror, acción, comedia. Ahí estoy justo. Sí. Por año, idioma. Por género, por directores, por época. Ya. Muy bien, entonces la gran mayoría, lo que yo veo acá, por directores, por época, ya, entonces tienen un sistema de clasificación temporal, por gusto puede ser también, que eso igual, por temática, por año, también temporal, por género y por público objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como seres humanos, parte de nuestra naturaleza, existe el orden. Nosotros nos gusta ordenar y clasificar las cosas para poder entenderlas mejor. Porque si yo les paso esto, la primera imagen ustedes no entendieron lo que era, pero yo les expliqué películas y después ustedes empezaron a clasificar las películas. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que pasó. Entonces nuestra naturaleza intrínseca a nivel cognitivo, desde los primeros años de nuestra infancia, y que eso se desarrolla mucho en habilidad y en procesos cognitivos, que es como la pega al profesor. La pega al profesor no es solamente transmitir contenido, sino que el desarrollo de habilidades cognitivas, para que ustedes lo sepan, hay que cambiar el paradigma del profesorado,
Una de ellas es que somos conscientes de que el ser humano como instinto organiza. Entonces, imagínense, contextualícense ustedes como una persona de las primeras civilizaciones de la humanidad en el cual se ve rodeado por un entorno natural con bestias que son tan raras que no tienen ni idea qué son. Tan raras como los animales fantásticos que nosotros tenemos sobre del mundo de Harry Potter. Entonces yo les digo ahora a ustedes, ¿cómo me clasificarían esta especie? Ya tuvimos un calentamiento con las películas, ya, ahora vamos con esto. Voy a estar leyendo sus comentarios. A los TOC. Claro. Ferocidad. ¿A qué se refiere como el término ferocidad? Entonces ahí caemos como en paradigma. ¿Cuáles son los paradigmas? Que de repente, chuta, caemos como en el lado subjetivo y objetivo, porque por ejemplo, no sé, una persona que tenga avifobia va a ser subjetivo perdón, desde su punto de vista va a tener mucha ferocidad aquellos animales que tengan o sea, características similares a un pájaro, que sería este de acá. Pero la gran mayoría de nosotros que no tenemos avifobia, en verdad es como tierno, entonces la ferocidad no sería tan dura, ¿ok? Número de patas, voladores terrestres me dicen acá, no sé, otro también me dicen, por su forma de alimentarse, carnívoro y herbívoro, alimentación, ¿cierto? Que eso sería ya como, no sé, como nicho ecológico podría ser tal vez. Cómo se mueven, comen, reproducción también, tamaño, qué come, me lo como. Bueno, eso también es un criterio, si es disponible. Más adelante vamos a ver eso. Marcelo Rosa, gracias. Gracias. Más adelante vamos a ver eso, porque muchas veces hay ciertos intereses que tiene el ser humano para cómo afectó los intereses del ser humano o intereses sociopolíticos hacia el desarrollo de la taxonomía. Ya terrestre, acuático, voladores, pondría las prehistóricas, las que son más recientes, como momento en que aparecen en la historia evolutiva. Gabriela Muñoz Núñez, ya, está bien el aporte. A mí me expolió un poco la presentación, pero no importa, porque son ideas previas que ustedes tienen. Eso no es daño para nadie, ni para mí. Por tamaño terrestre, acuático, terrestre, volador, número y uso de extremidades. Ya bien, sangre fría o caliente. Ya. Nos pusimos aristotélico ya. Número de habitante, número de extremidades y alimentación. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto fue lo que ocurrió en muchas personas en la antigua Grecia. No tenían ni idea cómo poder clasificarlo. Y cayeron en ciertas situaciones donde había un cierto grado de subjetividad, o también que el desarrollo epistémico de la humanidad, ¿qué quiere decir? El desarrollo del conocimiento de la humanidad no estaba tan avanzado y este tipo de clasificación de los seres vivos, ya, primarios, los primeros estilos de clasificación son muy parecidos a lo que tienen ustedes, ya, a los que me describen. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos de eso, de este tipo de clasificación, llegamos a este tipo de clasificación, que en verdad son un árbol donde nos relacionan más como, no, más que encasillamiento que nosotros hicimos, como divisiones, como clasificaciones, como poner todo cada uno en una cajita, cómo llevamos a eso, a que las cajitas ya estuvieran unidas, y que esas cajitas son modificables a través del tiempo. Entonces, para eso vamos a meter un poco de historia. Vamos a irnos primero que todo a la historia y filosofía de la antigua Grecia. Y me voy a destacar sobre todo en una bella pintura que es la escuela de Atenas, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con la escuela de Atenas? La escuela de Atenas habían dos principales filósofos. Uno era Platón y otro era Aristóteles. Ellos eran filósofos y en el principio la filosofía era la ciencia, fue una protociencia, ¿ya? Era las explicaciones del desarrollo del conocimiento. Y Platón y Aristóteles eran muy diferentes con ello, ya claramente aquí el pintor destacó esas diferencias por medio de sus ropas, uno de color naranjo y otro de color azul, uno apuntando hacia arriba y uno apuntando hacia abajo. Vamos a explicar por qué. Vamos a ver un poco de filosofía.
¿qué es lo que pasa? Que Platón, él explicaba que el entorno natural debía ser explicado, fundamentado por las ideas. O sea, las ideas explican lo material que existe del entorno, de nuestro entorno como ser humano. Y eso se denomina esencialismo inmaterialista. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que al parecer, ¿qué quiere decir esto? Que su realidad, ¿ya? A ver, que al parecer otorga una verdadera realidad al mundo inmaterial de las ideas. O sea, las ideas que algo inmaterial lo considera como algo real, ¿ya? ¿Ok? La ciencia solo puede tratar acerca de lo universal, o sea, de todo lo que nos rodea, de todo el universo, de eso tiene que tratar la ciencia, ¿ya? Aquí define lo que son las esencias, y las esencias es como lo que nosotros definimos de nuestro entorno. O sea, no sé, por ejemplo, yo tengo aquí una taza, ya, mi cabeza, yo sé que tengo la idea de que esto es una taza, entonces yo le estoy aplicando esencia a esto. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que es una taza. Mi idea hace la esencia a lo material, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que aquí hay un dualismo. Y este sistema platónico se llama dualismo, donde está el mundo de las ideas y el mundo de las cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Más que nada. ¿Qué es lo que pasa? Y después yo me voy acá con Aristóteles, que es fundamentado por la realidad. ¿Ya? Ah, ya. Otra cosa más. Platón, por eso apunta para arriba, porque para arriba está la idea, está lo inmaterial. ¿Ya? Y para abajo está Aristóteles con la mano hacia abajo. ¿Por qué? Porque es fundamentado por la realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí explica el esencialismo del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que, eh, la ciencia tiene que explicar sobre la ciencia tiene que explicar sobre las esencias inmutables. Cáchate aquí. Inmutables. O sea, está diciendo ya que la naturaleza no tiene tanta modificación. Aunque hay registro de que Aristóteles dice de que la naturaleza era dinámica, tenía cambios. Pero principalmente el esencialismo de desarrollo es más argumentada como es inmutable, ¿ya? Entonces la ciencia se tiene que tratar sobre lo inmutable y sobre el universo, y este universo que no tiene tanto cambio, ¿ya? La esencia universal se encuentra en las cosas, que constituye su forma. ¿Qué es lo que pasa acá? Que, bueno, aquí lo voy a explicar con la taza mejor, ya que tengo una taza. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que esta taza tiene una forma, ¿cierto? Y esta forma constituye su esencia. Yo, persona, ser humano. Yo, ser humano, mi esencia, ¿cuál es? Mi forma de ser humano. ¿Ya? Que yo tengo una mano, que un dedo oponible, que tengo un dedo oponible, por lo tanto yo soy capaz de escribir. Entonces mi esencia es escribir. Mi esencia es la intelectualidad. Tengo un desarrollo encefálico, tengo una cefalización, ¿ya? Con un nivel de desarrollo cognitivo que lleva a cabo la racionalidad. Entonces mi esencia es eso. Constituye mi esencia, o sea, mi forma, que la forma está constituida por la materia, ¿ya? Genera mi esencia, ¿ya? Entonces ahí voy, la esencia está metida en la materia, ¿cierto? Entonces de ahí se aleja un poco del dualismo platónico, ¿ya? Y se mete aquí que en verdad se afirma que la única realidad son la realidad que tienen las cosas. ¿Por qué? Porque Aristóteles ya no está así como en las ideas, sino que está diciendo que la esencia está en la forma que tienen las cosas. ¿Ya? ¿Ok? Eso. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aristóteles, por ende, por esta situación de que dice que la esencia está en las cosas, y para entender el universo, para entender la esencia del universo, se tienen que estudiar las cosas a través de su forma. Él genera un sistema de clasificación para que la humanidad o el conocimiento, la escuela aristotélica lo pueda entender. Y esto es el desarrollo de las enciclopedias. Que lo que pasa es que el conocimiento puede ser ordenado y registrado a través de las enciclopedias, ¿ya? Y clasifica a través de las esencias que van a tener las cosas, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí se forma lo que se denomina la teología de la naturaleza. ¿Qué quiere decir la teología de la naturaleza? Que la naturaleza tiene, a través de su materia que la constituye, que la causa material, va a generar una forma, y esa forma va a tener un fin, ¿ya? Como un fin. ¿Y cuál es el fin? No sé, por ejemplo, las alas del pájaro, las alas, la forma de las alas lo constituyen para que él pueda volar, ¿ya? ¿Ok?
Entonces, aquí, claro, ahí dice Lucas que Platón fue profesor de Aristóteles. Claro, sí, fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, ¿cómo queda mejor explicado? Con la teoría de las cuatro causas que fundamenta Aristóteles. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una tenca. Supongamos que Aristóteles nació en Chile y está viendo una tenca, ¿ya? Y esta tenca tiene una materia que la constituye, ¿cierto? Eso ya todos lo sabemos ya, porque toda la materia, todo está constituido por materia. ¿Y qué es lo que pasa? Que la materia va a constituir lo que es la forma, o sea, la forma de pájaro. Y en esta parte de la forma va a estar la esencia de las cosas, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Y que la forma también va a constituir la forma, la causa eficiente. ¿Cuál es la causa eficiente? La causa eficiente, perdón, es cómo va a estar constituido, de dónde viene. Viene de otro pájaro, ya para ser súper resumido en verdad, porque ya me estoy pasando un poquitito. Y la causa final es cuál es la finalidad que tiene. Ah, ya, es un pájaro que tiene un cierto rol dentro del entorno natural o también tiene alas y esas alas le confieren que él pueda volar. ¿Se entiende un poco? Ya. Entonces, este es el primer sistema de clasificación, como dentro de la filosofía que tenía el pensamiento sobre el conocimiento, y aparte sobre el entorno natural que tenía Aristóteles, él generó el primer sistema de clasificación, ¿ya? Entonces, el primer sistema de clasificación, como una pretaxonomía, era a través de la recurrencia y semejanza de los seres vivos. ¿Qué empezó a ver? Él empezó a ver cuál es la semejanza que tenían distintos seres vivos y cuántas veces se repetía esa semejanza para ver si tenían una esencia similar. Y esto fue como y él clasificó, y él hizo un sistema de clasificación prebinominal. ¿Por qué? Porque clasificó las especies con dos nombres. Uno el G2, que es la esencia del organismo, todo lo que expliqué anteriormente, como su forma, y lo otro, la particularidad del organismo, o sea, la idea. Aquí viene más como de su profesor, como cuál es la idea que nosotros tenemos acerca del organismo, ¿ya? Y él clasifica tres reinos principales, ¿ya? En este tipo de clasificación aristotélica. ¿Y qué es lo que pasa? Que después viene Teofrasto, ¿ya? Ah, ya, antes que todo, Aristóteles solamente incluye los animales y las rocas, y principalmente los animales. No incluye las plantas, ¿por qué? Porque él decía de que las plantas tienen un estado de su esencia era un estado transicional entre lo vivo y no vivo. Entonces él como se olvida de las plantas, no la incluye. Y antes de eso viene Teofrasto, que él incluye en la Historia Plantarum, él incluye la primera clasificación sistemática de las plantas, siguiendo la línea aristotélica. Y este sistema de clasificación es explicado a través de la metafísica aristotélica, que la metafísica aristotélica era la teoría de las cuatro causas, basado en el esencialismo del desarrollo. ¿Cuál es la gracia acá? La gracia que fue acá fue primeramente que Aristóteles, la escuela aristotélica y Teofrasto lo que hicieron, ellos hicieron muchos viajes, excursiones y hicieron un trabajo conjunto en colaboración con pescadores, con carniceros. Y aparte en este contexto histórico que hubo de la ciencia, valía mucho lo que decía una persona. Tenía más poder que lo decía, más cómo corroborar dicha información, que es lo que ocurre hoy en día. ¿Ya? Y después viene otro tipo, ya nos vamos avanzando un poco más en el Imperio Romano, ¿ya? Y nos vamos con Plinio el Viejo, donde él desarrolla el libro de Historia Natural. Y este es el único libro que tiene Plinio. Y este libro es importante. ¿Por qué yo quise agregar Plinio el Viejo? No lo quería agregar, y otra parte lo quería agregar, porque le voy a decir lo siguiente. Plinio el Viejo hace el libro de Historia Natural. Y este libro de Historia Natural, obviamente está en latín, porque era romano, es como la protobiología. ¿Por qué? Porque al llamarse Historia Natural, ahí los naturalistas, la ciencia que generaba el sistema de clasificación se denominaba naturalista a las personas que lo ejecutaban, y su nombre era Historia Natural. Ya. ¿Y cuál es el beneficio sociopolítico que tenía Plinio el Viejo para poder desarrollar un sistema de clasificación? Era que era parte de la clase militar de la antigua Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que era capaz, que podía viajar. ¿Ya? Porque el ejército, para expandir la frontera del Imperio Romano, era el ejército. Entonces ellos iban a la frontera. ¿Ya? Y uno está en latín y se utilizó hasta el siglo XVI. Y aquí empieza a quedar algo. ¿Qué pues?
que desde Plinio el Viejo empezó a hacer como unos diccionarios, y estos diccionarios no eran tan ordenados, incluían muchas cosas, eran criterios más bien subjetivos y particulares, ¿ya? Una persona hacía un sistema de clasificación, otra persona hacía un sistema de clasificación, y esto fue ocurriendo hasta la Edad Media. Era un desorden en su totalidad. No había un sistema de clasificación concordante con los distintos países, con los distintos contextos socioculturales, con los distintos científicos, ya porque en esta época estoy hablando de una ciencia androcéntrica, que quiere decir esto, que está predominantemente hecha por hombres, ya que es parte también de la educación de generar, representar científicas mujeres, que más adelante lo voy a hacer, ya, y era totalmente androcéntrica, que hay que visibilizar eso, que en verdad la ciencia era androcéntrica, o sea, era dominada por hombres. Y después de la término de la Edad Media, empieza las grandes monarquías de Europa a desarrollar un proceso de imperialismo, en el cual el imperialismo tiene dos fases, dos etapas, colonial y una basada en el capitalismo. Este proceso largo de imperialismo, que se dividió en dos grandes principales etapas, empieza a llevar a cabo la necesidad del mecenazgo a los naturalistas. ¿Qué es la necesidad de mecenazgo? Que los naturalistas fueron pagados por el gobierno, o sea, no por el gobierno, no era gobierno, por la monarquía, ¿ya? Para que ellos viajaran y conocieran los recursos naturales que existían en dichas colonias para ser explotados. Entonces, aquí voy con un poco de la naturaleza de la ciencia, que hay que fijarse un poco en el contexto histórico y cómo esto produjo un efecto en el desarrollo científico o el desarrollo del conocimiento. Durante el siglo XVI, ya, me voy aquí, durante el siglo XVI, un ejemplo claro de la monarquía francesa, en el cual aquí tenemos al conde de Buffon. Y el conde de Buffon fue como el caballero guardia de los jardines del rey. Fue declarado así con el único sistema de que él podría desarrollar su investigación, pero también entregarle una manito al rey en reconocer los recursos que tenían las colonias. ¿Ya? Y en el periodo en el periodo del imperialismo, la segunda etapa, que es el imperialismo, empieza a ocurrir otro fenómeno. ¿Cuál es? Que más que nada empieza a desarrollarse lo que son los museos de historia natural. ¿Ya? También los jardines botánicos, que el primero fue el jardín botánico en Francia, después de la Revolución Francesa, ya que antes eran los jardines del rey, que está el conde Buffon, y conde Buffon murió como una diferencia entre 1 o 2 años, si no me equivoco, antes de la Revolución Francesa, y se convirtió en lo que es un jardín botánico. Ya, este jardín botánico no es el de Francia, es el de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que pasó eso? Y que también el imperialismo, cuando sobre todo en la época del capitalismo, ya, era una manera también propagandística de mostrar a las bestias, entre comillas, porque así hablan ellos, de mostrar a las bestias en un espacio donde se juntaba la élite, la aristocracia. ¿Ya? Y claramente vemos, y esto fue recalcándose hasta en Chile, porque por ejemplo en Chile los aristócratas se juntaban a carretear, que estas eran las tertulias, en el Museo de Historia Natural. Y como solución, ¿qué es lo que hizo el dueño de esa época? Saltó una ballena ahí para que no vinieran más, y no vinieron más. Entonces hay como un cierto arraigo, así como un comportamiento social frente a ir a hacer vida social a los museos. ¿Por qué? Por eso, por un efecto propagandístico que desarrollan la monarquía imperialista, ya para demostrar la extensión del imperio y mostrar los recursos y que los naturalistas vayan para allá y conozcan los recursos y que nos traigan y nos retroalimenten. No lo pescaban mucho, y eso está claramente ejemplificado en la invención de la naturaleza, que es la historia de Alexander von Humboldt, ¿ya? Bueno, y también que esta cosa de generar como una cierta diferencia, un cierto distanciamiento de este desarrollo científico de la historia natural, bueno, es como una preogénesis también, fue naciendo como una cierta discriminación de ver como diferencias de especies dentro del ser humano, cosa que no la hay, ni siquiera existe la raza. Y un ejemplo claramente lo vemos en los zoológicos humanos, ¿ya? Que fue también un efecto del imperialismo, que aquí vemos una foto del siglo XIX,
que es que aquí se ven los zonas en Francia, ¿ya? En París, ¿ok? Que fue en el año 1889, ¿ya? Entonces, dentro de este contexto del imperialismo, vamos a entrar con alguien eh, que es considerado el, el padre de la taxonomía, ¿ya? Como que la ciencia, también otro crítica también sobre la participación de mujeres en la ciencia, siempre se habla de padres, ¿ya? Yo en mi quehacer lo evito de andar hablando padres, ¿ya? Siempre hablo de conocimiento científico por cómo funciona la ciencia. Ya, entonces Carl Linneo. ¿Qué pasó con Carl Linneo? Carl Linneo es una persona creacionista, creía como en la divinidad de Dios, y el creacionismo tenía mucha relación con la filosofía aristotélica, en el cual era una naturaleza inmutable, ¿ya? En el cual se tenía que ver la forma de las especies para conocer la creación de Dios, ¿ya? Y esto lo dejó muy en claro Linneo en sus libros, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que estas categorías son puramente descriptivas y no mecánicas. O sea, ¿a qué se refiere mecánica? No dice el proceso mediante el cual ocurrieron estas descripciones, ¿ya? Estamos hablando de un contexto, de un conocimiento científico que ellos consideran como verdadero, de que la naturaleza era debido a explicaciones providencialistas. ¿Qué quiere decir esto? Debido a origen divino, ¿ya? No instaura una lógica subyacente de su organización, ¿ya? Los naturalistas debían revelar el orden divino de la creación por medio de la clasificación. O sea, ustedes naturalistas tienen que venir a clasificar a la especie para poder entender un poco más la naturaleza. Entonces aquí hay como una mezcla, y hay muchos, he estado viendo aquí, y hay muchos que apoyan ya. Linneo fue más de una filosofía aristotélica, pero hay otros que dicen no, Linneo fue más platónico. ¿Por qué? Los que defienden la idea del esencialismo platónico, que Carl Linneo siguió el esencialismo platónico, ¿por qué? Porque él dice que por medio de las ideas yo voy a interpretar la realidad, a partir de mis ideas yo les voy a dar esencia a las cosas. Y ahí Linneo lo dice claramente, los naturalistas deberían intentar revelar el orden divino de la creación por medio de la clasificación. Pero hay otros también que dicen de que, ¿cómo se llama? Estaba viendo los comentarios, me equivoqué, perdón. Dicen de que se siguió la filosofía aristotélica porque se siguió debido a la clasificación aristotélica de la naturaleza. Entonces ahí yo los dejo a su criterio, no voy a andar adoctrinándolos con qué línea se fue, sino les doy las dos aperturas y ahí ustedes toman y ven a partir de bibliografía, ¿ya? Linneo, a ver, Linneo, posteriormente, de los últimos textos, ya casi cercano a su muerte, empieza a dudar de que la naturaleza es inmutable. ¿Por qué? Porque él, cuando empieza a desarrollar este sistema de clasificación de las especies, empieza a ver que hay ciertas modificaciones. Ya, o sea, chuta, a ver, espérate, estoy haciendo todo esto, pero ¿en verdad será por origen divino? Ya. Ya, a ver, esto le expliqué. Si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. Muy platónico igual, y muy pensamiento tipológico que lo vamos a ver ahora, que esto ya es la epistemología de la taxonomía. Entonces, él genera primero 4 taxones. ¿Qué son los taxones? Los taxones son grupos de organismos. Primero están las especies, género, orden y clase. Funcionan como un sistema de muñecas rusas que más adelante se los voy a explicar. Y genera también la nomenclatura binominal, en el cual están divididos en 2 secciones. En género y especie. Una regla también particular, lo que pasa también, contexto histórico, los libros de ciencia o los libros de conocimiento general en la época de Linneo eran todo en latín. El primer libro en inglés, si no me equivoco, fue el libro de Hooke, ¿ya? En el cual es como un libro casi de divulgación científica de la época para la aristocracia. Y fue el primer libro en inglés. El resto de los libros eran en latín para la época de Linneo. Por lo tanto, él ocupó este lenguaje latín, ya que el latín lo hablaba la gente de la aristocracia en aquella época, ¿ya? Y generó un cierto tipo de reglas que se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que Linneo, su explicación del sistema de clasificación es incorrecta hoy en día, bajo el conocimiento científico, pero su sistema de clasificación aún se sigue ocupando. O sea, por lo tanto, su sistema de clasificación, su forma de desarrollar su aporte científico fue el sistema de clasificación que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Y cuál es?
Uno de ellos es que el Homo sapiens, ¿cierto? El nombre género, el primero va en mayúscula, este se va en minúscula, ¿ya? Y por ejemplo, yo cuando lo escribo, ya, y puede ir en cursiva, pero también subrayado. Yo cuando escribo, no puedo escribir así, como una pseudo cursiva, no, tengo que escribir así. Homo, siguiéndome la regla. La primera en mayúscula, el nombre del género, sapiens. Y todo esto va subrayado. Así se escribe en minúscula. Ya. Después de la época, después de Linneo, viene algo que también empieza a dudar, el Conde Buffon también empieza a dudar de que la naturaleza es inmutable. Entonces ya tenemos dos personas, pero aún seguían creyendo que era por divinidad, que esta idea viene por Coase, ya que era un geólogo, que postula la teoría del catastrofismo, que ahí empieza ya, por explicaciones creacionistas, explica que el registro fósil, la aparición de registros fósiles debido a catástrofes. Entonces ya hay como una preidea de que hay una cierta modificación en el ambiente. Y una de ellas es como el transformismo, ¿ya? De que ya la naturaleza no es fija, que fue Carl Linneo quien en verdad él, con su libro de Sistema Naturae, dice de que la naturaleza es fija. ¿Y cómo nosotros lo podemos observar? Por el sistema de clasificación taxonómico. Y el transformismo, ahí ya nos dice que no es fija, ¿ya? Ya. Y ahí está un ejemplo del sistema de... Aquí hay una herencia de Linneo, que todavía la seguimos escribiendo, ahí lo pueden ver ustedes. Entonces, a ver, sistema de clasificación, para los que no sepan. Es como la muñeca rusa. Taxones, grupo de organismos, ¿cierto? Taxones es grupo de organismos o categoría taxonómica, que tiene un grupo de taxones. Va desde lo más grande hasta lo más chico. Como la muñeca rusa. Por ejemplo, este es Eurcaia, el grupo taxonómico Eurcaia, que subrayado es que circule, lo encerré en un círculo. Este es el reino, por ejemplo. Reino. Después el filo, clase, etcétera, 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 etcétera. Y va así, hasta llegar a tu propia especie de interés científico. Ojo acá, Linneo solamente clasificó esas 4 clases. Lo que yo estoy explicando acá son ahora las actuales. Especie, género, familia, orden, clase, filo, reino, dominio. Y entre medio hay una más que dice infraclase, supraclase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Más que nada, ahí lo pueden averiguar ustedes más adelante. Más que nada, mi idea es que ustedes entienden como el desarrollo del conocimiento de la taxonomía en esta charla. Entonces, me voy acá. ¿Qué es lo que aplicó Linneo? Linneo aplicó lo que se llama la taxonomía esencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación científica debe que penetrar hasta la esencia de las cosas para poder explicarlas, ¿ya? Y las esencias se permiten clasificar de una entidad a otra. Recordemos que las esencias son la forma. Y Linneo, ¿cómo clasificaba las especies debido a las características morfológicas que tenía la especie? ¿Ya? Y un taxón será considerado previo a los organismos que contiene. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, lo que hizo Linneo, metiéndole la cabeza a los Linneo, va a llamar Canis. Y él puso el nombre, Canis. Y aquí viene como muy platónico, por eso de repente es adulto. Yo en verdad no, todavía como no me atrevo a decir, no me atrevo a decir por cuál Linneo quién fue. Si fue aristotélico o fue platónico, todavía no. ¿Pero por qué? Porque estoy ahí, para mí tuvo un poco de disonancia en ese aspecto. Ya, voy de nuevo, Canis. Entonces, por ejemplo, aquí Canis voy a tener al perro, lobo, empieza, él clasifica, entonces él hace una idea y esa idea le va a dar esencia a las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La tarea del taxónomo será descubrir los organismos que pertenece a cada taxón, ¿ya? A partir de sus características morfológicas, como le había mencionado anteriormente. Y esto proviene del creacionismo predominante antes de Darwin, igual, inclusive más. El creacionismo fue predominante hasta, a principios del siglo XX, ¿ya? Porque estamos hablando de la academia para mí fue al principio también de la historia, fue una élite intelectual, entonces todavía no había bajado la información.
De Haro, del año 1999, declara así: ¿cómo se preguntaría un taxónoma esencialista? ¿Un cangrejo pertenece a los artrópodos? ¿El grupo personálido pertenece a los grupos de los crustáceos? Esas son las típicas preguntas que uno se hace hoy en la actualidad. Entonces yo tendría el criterio. Bajo esa pregunta yo diría, entonces un biólogo hoy día en el siglo XXI también, un taxónomo esencialista, no, absolutamente no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el aporte científico que dio la taxonomía esencialista fue las características morfológicas, separar la especie a través de las características morfológicas. ¿Cuál fue el error? Fue la explicación del por qué. ¿Se entiende? Como darle esencia a las cosas. ¿Ya? Ya. Y de acá se origina, no voy a entrar en el concepto de especiación. ¿Por qué? Porque la definición de especie algunos lo consideran un problema serio y otro un instrumental. Y ahí hay otro tipo que debo que empezar a abarcar también otros procesos que en verdad por tiempo ya no me alcanza la presentación. Pero sí voy a definir el concepto tipológico de especie para que interpretemos lo que es el pensamiento tipológico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El concepto tipológico. El concepto tipológico, ¿qué es? Separa y categoriza las especies debido a sus características morfológicas. ¿Ya? Un aporte científico. ¿Ok? Lo que pasa acá, una especie tipológica, gracias, y una especie tipológica que es, y este es como el típico concepto que uno aprende en el colegio y hay que tener cuidado ahí. Ahí yo voy a una autocrítica que yo voy a tener ahí como profe de que tengo que tener ahí como yo lo vi yo investigando para hacer la presentación. Pero este es el típico que ocupamos y es que también me enseñaron. Es una entidad que se diferencia de otras especies por tener características diagnósticas constantes. ¿Qué es lo que pasa? Que el concepto tipológico, el pensamiento tipológico, separa la conexión que existe entre distintas especies dentro de una clasificación taxonómica como el proceso que le dio origen a dicha clasificación. O sea, rechaza totalmente, el pensamiento tipológico rechaza totalmente la razón evolucionista. ¿Ya? Entonces, Fuchs and Brooks, del año 90, rechazan el concepto porque un taxónomo se preguntaría de esta manera, según ellos. Igual es súper antiguo este paper. Una especie es lo que un taxónomo dice que es. Muy platónico esto. Una especie es lo que un taxónomo dice que es. Muy esencialismo y materialista. ¿Ya? Ya. Pero existe un gran cambio rotundo donde existe una publicación de un libro bastante polémico que cambió la historia de la humanidad. Sí, bajo mi criterio, mi opinión es que lo cambió. Que es El origen de la especie, escrito por Charles Darwin. ¿Y qué es lo que pasó? Hay un fragmento muy particular en el libro. Que dice, nuestras clasificaciones, o sea, a lo que se refiere a la taxonomía, tenderán a ser, en tanto cuanto se puedan llevar a cabo, genealógicas. Se lo explico de nuevo, más lento. O sea, la taxonomía lo que debe que hacer deben ser genealogías, deben ser esto, lo que yo le mostré. Deben establecer las relaciones evolutivas que han tenido las distintas especies. Y esto origina lo que es la taxonomía natural. Entonces pasamos del pensamiento de la taxonomía esencialista a la taxonomía natural. ¿Y qué pasa acá? Que la taxonomía es descubrir los taxones en la naturaleza. ¿Ya? Hay que descubrir los taxones de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque hay ciertas variabilidades dentro de la población, eso postulado llevado a cabo por la explicación de la selección natural que propone Darwin en el libro. Y esto origina, y esto fue propuesto por Mayer en el año 1991, propone el pensamiento poblacional. ¿Qué es esto? Que el pensamiento poblacional dice lo siguiente, que una especie es hace hincapié de que todo el mundo orgánico es uno, están todos relacionados, que eso sería más como el árbol genealógico, ¿ya? Los organismos componen características únicas. Así, por ejemplo, nosotros estamos viendo acá la especie Osus hermosus, ¿ya? No lo clasifiqué yo. No soy un taxónomo esencialista. Entonces, ¿qué pasa acá? Osus hermosus, ¿cierto? Esto es una especie.
pero cada una de las especies posee características únicas que ustedes las pueden ver debido a los rasgos fenotípicos que presenta. Eso es lo que considera el pensamiento poblacional. ¿Ya? Y otra cosa también es que se describen colectivamente, o sea, yo sé que esto va a ser una especie debido a términos estadísticos que presenta dicha especie, como el promedio. Y aquí hablando de promedio voy a tener mucho cuidado, no voy a intentar cometer lo mismo que está ocurriendo en nuestro... Mejor no voy a decir nada. Eh, este promedio, ya, en lo cual, ¿qué es lo que pasa? Es que el promedio como que estandariza, normaliza lo que uno está estudiando. O sea, por ejemplo, es como el dicho de Nicanor Parra, por ejemplo, no me lo sé tan de memoria, pero dice, no sé, tú te comes 2 panes, yo me como ningún pan, en promedio nos comimos un pan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo una característica única en la cual yo no recibí nada, y en cambio la otra persona sí recibió bastante, por lo tanto se promedia y llega a un estándar. Y ese estándar de carácter es lo que genera el pensamiento poblacional. ¿Qué otra cosa más? Descubrir los taxones en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que dejar ver la especie como una construcción humana, como que nosotros construyamos la clasificación de especies, muy lineal. Por lo tanto, establece que la taxonomía es una hipótesis, pero una hipótesis, hoy en día hay bastante evidencia empírica como para poder decir, no, esta en verdad es una especie, ¿ya? Debido a características morfológicas y a caracteres genéticos que lo vamos a ver más adelante. Voy más rápido porque me atrasé mucho en la explicación filosófica. Espero que hayan aprendido la explicación filosófica. Le quise dar harto detalle para que veamos ese quiebre de taxonomía esencialista y natural. ¿Ya? Ya. Y que lo que pasa es que el método hipotético deductivo es establecer hipótesis sobre la existencia de verdaderas diferencias de divergencia genética. Quiere decir esto eh, que nosotros vayamos estableciendo, o sea, nosotros como comunidad, como conocimiento humano, como el desarrollo científico, vayamos estableciendo hipótesis sobre cuáles son, cuánto se ramifica o cuánto se separan estas ramas del árbol para generar nuevas especies, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el concepto de especie ya no está en la esencia, sino ¿por qué? Porque el concepto de especie nos va a entregar la naturaleza debido a un método hipotético deductivo que nosotros vamos a desarrollar como científicos y observadores y inferientes de la naturaleza, ¿ya? Inferiente, en verdad la inventé, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a sacar? Bueno, pero hay otro factor que empieza a afectar, ya, este fue el quiebre rupturista que hizo Darwin, el desarrollo del origen de la especie. Y ahora viene otro cambio rupturista, que es el desarrollo de la tecnología, que es el microscopio. Y aquí vemos imágenes del de von Leeuwenhoek, y aquí empieza como el ser humano empieza a darse cuenta de que existe vida microscópica. ¿Ya? Wow. La publicación de Hooke, como le había dicho, que está en inglés, abarcó mucho terreno. Von Leeuwenhoek también. Entonces, debido a las características de movimiento que tenían estos seres, empezamos a decir, oye, estas cuestiones son seres vivos. Por eso nomás. Por la categoría subjetiva que ellos tenían de lo que era un ser vivo. Lo metieron en los seres vivos que tenía la comunidad en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí está Ernest Haeckel. Y Ernest Haeckel lo que hace, principalmente, lo que hace Ernest Haeckel es que acuña el término filogenia. Él es el que hace el término filogenia, en el cual dice que la construcción de árbol se basó bajo transformaciones morfológicas. Él, a través de las características morfológicas, establece la construcción de los árboles taxonómicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? No, a ver, aquí empieza la primera evidencia en biológica que es, bueno, y establece también el reino protista, donde el cual incluye el organismo unicelular y microorganismos, ¿ya? Y también aquí no es como simplemente una relación, no es una representación de la relación evolutiva entre especies, ¿ya? Pero hay algo aquí que me produce una cierta discrepancia. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que él genera una famosa frase que está acá, que es: la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que la ontogenia es la ciencia en la cual ve
el desarrollo de un organismo, sobre todo el embriológico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a través de los estudios de la ontogenia que desarrolló Haeckel, empezó a ver que estas características morfológicas podrían poseer una presunta relación evolutiva. Y eso desarrolla la teoría de la recapitulación, en la cual, como le había dicho, la teoría de la recapitulación, ya como le había dicho, es donde a través de la ontogenia se recapitula todas las relaciones evolutivas que podrían tener las especies. Obviamente caracterizando el reino animal porque eran puros embriones. Pero ¿qué es lo que pasó? Que Haeckel era un ser humano y se vio visto a través de a través de su interés, porque él era muy efervesciente con la evolución de Darwin. Entonces apoyaba 100% los procesos evolutivos que postuló Darwin. ¿Ya? Y lo que hizo él fue que los resultados embriológicos en sus dibujos mintió y omitió cierta estructura, que en verdad no tenían tanta importancia porque a rasgos generales igual es cierta relación evolutiva. Pero el error que ahí se cometió, yo creo que a nivel de educacional sobre las ciencias naturales, en el cual cometió el típico error que se llama dentro de la academia educacional sobre la clonación textual, que se empezaron a replicar, y nunca se desarrolló este pensamiento científico, o sea, como pensamiento crítico acerca de la ciencia, de que este dibujo, esta interpretación que yo estoy mostrando en esta imagen, tiene ciertas omisiones de características morfológicas donde refleja que algunas especies no son tan parecidas como la había propuesto Haeckel. ¿Ya? Por eso quise incluir esto. ¿Ya? Entonces entramos al siglo XX. El siglo XX también está afectado por otro proceso que es la eugenesia. Que la eugenesia es que los procesos de selección natural deben que llevar a cabo por la sociedad humana, en la cual para poder mejorar la raza humana. Fue propuesto por Francis Galton, que fue el primo de Darwin, y por Pearson. ¿Y por qué quiero hacer un paréntesis de esto? Porque yo quiero hablar sobre el positivismo que existe acerca de la ciencia. Caer bajo un criterio filosófico como creer efervescientemente sobre la ciencia, en verdad te cega un poco y puede cometer ciertos errores tanto éticos como morales a nivel de la humanidad. ¿Ya? Porque, por ejemplo, estas personas que decían que existían razas y que de repente dentro de la especie humana existían diferencias de especies, ellos lo justificaron a través de matemáticas. O sea, inclusive Francis Galton inventó la desviación estándar. Pearson, él inventó sobre el método estadístico de Pearson, ¿ya? Y ellos publicaban sus textos en Biometrics Journal, ¿ya? Y ellos desarrollaban congresos un día políticos. Y uno de los políticos fue Winston Churchill. Y por eso nosotros vimos el 7 de junio de este año, yo lo vi porque me di cuenta en Twitter, de que empezaron a criticar a Winston Churchill, o sea, la gente de Inglaterra, por qué votaban en la estatua de Winston Churchill. Y era simplemente porque la votaban porque él fue genésico, Winston Churchill, aplicó políticas muy duras, y sobre todo el 7 de junio, que fue la muerte de Alan Turing, que fue víctima de una ley eugenésica de generar una eugenesia negativa sobre la comunidad LGTB, produciendo la esterilización química. Entonces, un pequeño paréntesis dentro de la taxonomía. ¿Por qué yo meto esto dentro de la taxonomía? Porque esto fue el hincapié de decir, oye, las razas son dentro de la especie humana, somos diferentes, ¿ya? Entonces esto también involucra un poco de taxonomía. Bueno, y también para hablar un poco más de que en verdad tenemos que visibilizar la eugenesia porque hay muchos discursos genéticos hoy en día que se ven reflejados. Lo podemos ver en las noticias y la propia clase política que nosotros tenemos, ¿ya? Y como un ejemplo de aquello, no sé, Galton, lo que hacía él, se sacaba una foto de perfil y sacaba medidas de su peso, de su altura, de color de tez de piel, color de pelo. También ahí tenemos la bioantropología, una primitiva bioantropología donde hacía las medidas de cráneo. Podemos ver la medida de los cráneos de los Selman que le hacían a ellos, ¿ya? Medidas de características heredables. Entre ellos, características heredables, ¿ya? Otro impacto de la taxonomía que desarrolló la electricidad en el siglo XX. Y gracias a esto hizo el desarrollo de microscopio electrónico, en el cual Chateau clasificó los eucariontes y procariontes, ¿ya? Y gracias a esto generó una nueva tipo de clasificación de la taxonomía, que sería Ernst Copeland, en el cual incluye que el reino Monera agrupa las bacterias, ¿ya? Y dentro de este contexto ocurre otra situación rupturista. ¿Cuál es la situación rupturista? La siguiente.
que empieza a aparecer lo que es la sistemática evolutiva. Y la sistemática evolutiva fue propuesto por Huxley, ¿ya? Huxley. Mayr parece, no tengo ni idea cómo se pronuncia. Mayr y Simpson. En el cual aquí claramente podemos ver reflejado el pensamiento poblacional. ¿Qué quiere decir? Que hace hincapié en la unicidad de todo un elemento orgánico en el cual deben que haber relaciones evolutivas entre ellas. El organismo se compone de características únicas, ¿ya? Los organismos dentro de una especie, o sea, cada uno de nosotros tenemos características únicas, donde esas características únicas se pueden promediar y decir, aquí hay ciertas características únicas, ciertas características que posee una especie llevada a cabo por proceso estadístico. ¿Y qué concreta toda esta idea del pensamiento de la sistemática evolutiva que fue publicado en el libro New Systematic, ¿ya? Fue Willy Henning en el año 1966, que él desarrolla la sistemática filogenética, que en verdad quiere buscar las relaciones evolutivas que han tenido las diferentes especies y comprobar estas hipótesis de la taxonomía esencialista. Si eran reales los tipos de clasificación que desarrolló la taxonomía natural y la esencialista, porque también estaba metida la natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que para poder desarrollar estos árboles filogenéticos, agarra tres ciencias: la ontogenia, la tocogenia y la filogenia. La ontogenia, como le había dicho, la historia del desarrollo del individuo; la tocogenia, el desarrollo histórico de un grupo de individuos interconectados genéticamente; y la filogenia, la hipótesis de la relación evolutiva entre la especie. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según Axe en el 96 dice que la meta de la sistemática filogenética, o cladista, es descubrir las relaciones de parentesco entre todos los organismos de la Tierra. Y así se genera el famoso árbol filogenético, en el cual, debido a características, como había dicho, morfológicas, embriológicas y también genéticas, se puede desarrollar las relaciones evolutivas entre la especie. Y Whittaker lo que hace Whittaker es clasificación a partir de las características morfológicas del mundo unicelular, del mundo microscópico. Porque en ese periodo de tiempo, como ya le había dicho, ya existe la microscopía electrónica, en el cual permite a la comunidad científica discriminar debido a las características morfológicas que tiene el mundo unicelular, procarionte y eucarionte. Y aquí lo vemos claramente. Divide dos grupos: los procariontes principalmente y los eucariontes. Y eucarionte dividido en tres reinos, tres grandes taxones, y eucabacteria y arquebacteria en otros tipos de taxones. ¿Ya? Todavía siguen las características morfológicas, todavía sigue este aporte que nos dio el pensamiento tipológico. Pero posteriormente del desarrollo científico, del descubrimiento del gran cáliz, que era la estructura del ADN, en paralelo empieza fuertemente el estudio bioquímico sobre el estudio genético. Como por ejemplo el método Morgan, que el método Morgan permitía... método Sanger, me equivoqué. Morgan es otra persona, otro genetista. Método Sanger, en el cual permitía secuenciar los nucleótidos que estaban presentes en el ADN. También una bioinformática muy nueva, y también la estadística, que fue eso desarrollado primariamente por los procesos, por el estudio de la eugenesia, principalmente. Entonces ahí tenemos dos nuevas cosas que se van a relacionar. Una informática muy primitiva, el método Sanger o método bioquímico, porque también tengo el famoso método PCR, que ahora lo conocemos con el examen del coronavirus, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa acá? Gracias a estas técnicas se desarrolla lo que es la evolución molecular, ¿ya? Y ahí se genera el neodarwinismo, en el cual los científicos tenían la oportunidad de poder generar clasificaciones o comprobar esta hipótesis de categorías taxonómicas a partir de los genes. Y uno de ellos tenemos Carl Worth en el año 1977 en su proyecto de All Space Living Tree Projects, ¿ya? En el cual él postula que los seres vivos están clasificados en tres grandes dominios: bacteria, arquea y urcaya, ¿ya?
¿Y qué es lo que pasa? Que él ocupa una proteína, perdón, sí, la secuenciación de los genes de una proteína que es la proteína ribosomal 16S, ¿ya? Esta es la clasificación taxonómica más aceptada por la comunidad científica. ¿Por qué? Porque yo le voy a explicar sobre otro tipo de clasificación taxonómica. ¿Pero por qué este? Porque lo que pasa es que en la biología siempre vamos a tener excepciones a la regla. Entonces, no sé, a ver, hace poco se descubrió que existe una bacteria que posee organelos, ¿ya? Y las otras clasificaciones que lo mostré anteriormente separaban las células a través de sus características morfológicas. Entonces, un procarionte tenía organelos, por lo tanto, perfectamente se podía caer el error viendo a partir de su característica morfológica, clasificarlo como un eucarionte, ¿ya? Otro ejemplo de análisis comparativo a través de secuenciación de genes para establecer relaciones filogenéticas, tenemos el gen citocromo oxidasa 1, que esto es para los eucariontes, ya que es un gen presente en el ADN mitocondrial, en el cual este gen procesa, transcribe y se traduce en una proteína que es la proteína citocromo oxidasa que participa en la respiración celular, en el gran proceso escalonado de reacciones químicas de la respiración celular. Otro tipo tenemos el ARN 16S ribosomal y el otro el ARN 16S ribosomal. El más utilizado es este porque es más universal para todos los organismos vivos, por lo mismo lo ocupó Carl Woerth para desarrollar este tipo de clasificación taxonómica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que posteriormente a esto, llegamos desde una hipótesis que estaba desarrollado en el libro de Selección Natural de Darwin, que puse acá, yo pienso que las especies son así. O sea, que las especies son así, perdón. Que la relación entre las especies son así. ¿Ya? Que la diversidad de especies fue originada debido a procesos divergentes evolutivos. ¿Ya? Y que esa hipótesis al final la podemos ver de manera empírica debido a estudios morfológicos, ¿ya? Morfológicos y también genéticos, de que la diversidad de especies se comporta de manera muy similar como la que describió Darwin. Y otra ventaja claramente que nos entrega la filogenética asociada a la genética, valga la redundancia, es que nosotros, como la comunidad científica y conocimiento humano, podemos conocer la diversidad de especies a partir de microorganismos o de bacterias que son difíciles de cultivar o que no se pueden cultivar en laboratorio. Y son estas, las que agrupé en este círculo. Este tipo de microorganismos no se pueden cultivar, por lo tanto no podemos conocer nosotros su morfología, ya porque no podemos tener un laboratorio con un microscopio viéndola, sino que en verdad la conocimos su existencia gracias a los procesos secuenciales, ya sea por ejemplo, de ARN 16S ribosomal. Y el último proceso tecnológico que afectó la taxonomía es el open source. ¿Qué es el open source? Que el open source es como una filosofía más que nada de las relaciones sobre la compartición como altruista también y para generar una comunidad del conocimiento. Un claro ejemplo nosotros tenemos acá Wikipedia, que Wikipedia más que nada puede llegar cualquier persona y poder hacerse usuario de la página y poder publicar y que esa publicación, ese conocimiento que él está aportando puede ser revisado por cualquier otro tipo de persona y en verdad es otro tipo de fiabilidad de observación de información. Los programadores lo ocupan mucho, los programadores tienen como dentro de su mundillo GitHub, ¿ya? Que ellos a través de su código lo comparten con la comunidad y puede llegar a algún tipo y le dice, oye, mira, ¿sabes que tiene este error en este código? Corrígelo. Oye, sí, muchas gracias, amigo, etcétera, etcétera. Y en verdad, eso existe gracias a la nube, que la nube en verdad son discos duros que agrupan información. Y eso también existe en la taxonomía, junto con la filogenética, en la cual existen grandes repositorios secuenciales donde nosotros podemos tener la secuencia del genoma, debido al proyecto Genoma Humano, al proyecto Genoma de la Mosca de las Frutas, ya que lo vamos a ver en esta página. También tenemos secuencias de proteínas, y algunos son de libre acceso y otros son pagados, ¿ya? Y gracias a esto generó este conocimiento, esta aportación, esta compartición de conocimiento, generó lo que se denomina la subespecie.
¿ya? ¿Y qué son las subespecies? Las subespecies se pueden caracterizar, ¿por qué? Porque tienen las mismas características formológicas muy similares, por lo tanto, si uno un taxónomo esencialista lo ve, diría son la misma especie, pero si nosotros nos vemos como en la actualidad, podemos fácilmente visualizar especies diferentes. ¿Y esto cómo se hace? Se ve así. ¿Y qué es una subespecie? Subespecie es una población que debilita su entrecruzamiento reproductor con el resto de las poblaciones de la especie. Es como una hipótesis, una subespecie es una hipótesis que demuestra un proceso de especiación o de cladogénesis que está ocurriendo. Y un claro ejemplo nosotros tenemos con el zorro culpeo, ya que está ubicado en la Tierra del Fuego, ya es una especie que está totalmente exclusiva. En cambio, este tipo de especies, la otra subespecie está ubicada acá. Pero son hipótesis. ¿Pero qué nos permite a nosotros conocer estos procesos de especiación? Podemos conocer perfectamente de que esta subespecie está en peligro de extinción. Y lo podemos ver en la categoría de conservación, que está en su estado vulnerable. Así que podemos ver acá, archipiélago de la Tierra del Fuego. Esto es un pantallazo que yo saqué de la página biodiversidadchile.cl, que obviamente tiene fundamento bibliográfico. Podemos ver que está en estado vulnerable. En cambio, todo el resto, todas las subespecies de zorro culpeo que existen a lo largo y ancho de Chile, no están en peligro. Otro ejemplo también, gracias a la filogenética, es que nosotros, asociándolo con el conocimiento de la biogeografía, podemos conocer el origen evolutivo de alguna especie, por ejemplo, acá de Nothofagus, que es, ¿ya? Y la especie Nothofagus, ¿qué pasa? Que la especie Nothofagus podemos ver las relaciones biogeográficas que tienen cada una de estas especies. ¿Ya? Relaciones filogenéticas, y podemos medir también en qué año, relacionando también con la paleontología, ¿ya? Con el registro fósil, podemos relacionar en qué tiempo se divergieron dichas especies. Y podemos comprobar ahora podemos comprobar también que si ahora este tipo de especie, ¿ya? Podemos comprobar si los taxones, estos taxones fueron reales, esta es dicha hipótesis, lo podemos comprobar debido a registro genético, ¿ok? Y esto como un bonus track para aquellos que ya se están quedando ya estoy terminando, que es, este paper fue publicado ayer, 17 de agosto, fue publicado ayer. Lo vi, me quedé hasta tarde y dije, oye, vale la pena mencionar un poco porque ya esto también visibiliza también el trabajo de las mujeres científicas, como que hacer pedagógico. Y este paper fue publicado en la PNAS, en una revista científica muy importante, en el cual ve las relaciones filogenéticas que han tenido las 18 especies de pingüinos que existen. ¿Y qué estableció? Que debido a las relaciones filogenéticas se pudo comprobar también las categorías taxonómicas que tienen, pero también su origen, cómo fueron divergiendo esta especie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ancestro común que tiene este grupo de la especie de pingüino fue en el Mioceno temprano, en el cual se divergieron, ¿ya? Y el grupo, ¿y qué es lo que pasó? Que dentro de las 18 especies, ya que nosotros podemos ver acá, o dentro del gran grupo de pingüinos, los pingüinos que habitan en la Antártica, que lo estoy encerrando en un círculo, son muy diferentes porque son muy diferentes genéticamente porque divergieron muy temprano, en el Mioceno temprano, en un Mioceno temprano, divergieron del resto de las especies. Y también dice postula este paper, de que la corriente circumpolar antártica, cuando se intensificó, ¿qué quiere decir esto? Que se creó el paso Drake, que lo estoy encerrando acá en un círculo, ¿ya? Generó una mayor divergencia entre las especies, las cuales las especies, generó una divergencia, un proceso de especiación entre las distintas, entre los pingüinos que están en esta época, ¿ya? Aceleró los procesos de especiación generando un proceso de especiación y que estos diferentes pingüinos vayan buscando nichos ecológicos en aguas más bien cálidas, ¿ya? Y que la fecha de aparición de cada uno de los individuos de esta especie, ¿ya? Va relacionando con el movimiento del sentido horario de la corriente circumpolar antártica, ¿ya? Este paper lo leí ayer, leí solamente esa parte porque esa parte la quería destacar, pero es demasiado interesante porque incluye otras cosas más, ¿ya? Incluye también otras diferencias genéticas debido a las adaptaciones que tuvieron estos pingüinos a los niveles, a la temperatura superficial del agua,
¿ya? Y otros factores más, ¿ok? ¿Quién fue la cabecilla? Porque este trabajo fue un trabajo grupal de este paper. Fue Juliana Viana, ya ella trabaja en la Universidad Católica, estuve averiguando por ahí, y miren, fíjese acá lo que dice. Hipótesis filogenética de las especies de pingüinos. Ya, o sea, sigue siendo una hipótesis que debe que ser comprobada, apoyada o refutada a través de la investigación científica a lo largo de los años. Y bueno, y estos son los otros niveles de taxones que fue Mayer, Margulis, que fue la mujer que postuló el marco de trabajo de la teoría científica de la teoría endosimbiótica, y Cavalier-Smith. Pero sigue siendo relevante y más aceptado dentro de la comunidad científica Carl Woese por las razones que yo les dije. Entonces, ¿por qué la taxonomía por qué la taxonomía no es tan querida? ¿O por qué la taxonomía como que está tan desaparecida? Bueno, vi un paper ¿qué pasa? Que hay un problema con vi un paper donde se opina lo siguiente, que hay un problema con las publicaciones taxonómicas. ¿Qué es lo que pasa? Pasa el siguiente problema, que los taxones nuevos para la ciencia, o sea, las nuevas especies que aparecen o los nuevos grupos de especies que aparecen, no son citados con frecuencia por los biólogos que no son taxónomas, no son taxonomistas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una minimización del impacto de las publicaciones taxonómicas y también está impulsando por los usuarios de dichas publicaciones. O sea, quienes ocupan los nuevos nombres de taxones, las nuevas categorías taxonómicas, no están publicando estos papers, entonces, por lo tanto va a tener menos impacto la publicación de la publicación de las clasificaciones taxonómicas que vayan saliendo hoy en día. Es como una crítica que hacen estos dos autores de este paper describiendo eso, que salió este año, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegamos a ese principio? Como la taxonomía natural, que yo encuentro muy importante enseñarlo en el aula o en educación sobre la ciencia ecológica, que hoy en día existe una taxonomía natural en la cual se visualiza un poco más como las relaciones que existen entre los distintos taxones. Ya no se ve así como encasillar, porque eso ya estaríamos cayendo como casi una taxonomía tipológica, ¿ya? Entonces, las conclusiones, ¿cuáles son? La conclusión es que la taxonomía no está muerta ni estuvo de parranda. Hoy en día la necesitamos más que nunca, sobre todo en medio de una crisis de biodiversidad. Hoy en día está existiendo una gran extinción masiva de la diversidad de especies, por lo tanto necesitamos hoy en día más que nunca conocer sobre la diversidad de especies para generar políticas de conservación. Como le había dicho anteriormente, el caso de la subespecie de zorro pulpeo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Es que la ciencia de la taxonomía podemos claramente asociarla con la naturaleza de la ciencia, cómo fue el desarrollo histórico de la ciencia, ¿ya? Y como cualquier otro proceso epistémico del área científica, y cómo ésta se ha modificado debido al contexto social, político, cultural y tecnológico. Ya. Me pasé un poquito, espero no haberlo aburrido, ¿ya? Y eso, muchas gracias, ¿ya? Muchas gracias. Estamos listos. Ok. Bueno, quiero partir diciendo que muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido bien interesante tenerte como invitado nuevamente con nosotros. Así Gracias. que muchísimas gracias por esta grandísima charla. Em, y bueno, de paso quiero mandar un saludito a toda la gente que nos está viendo, perdón, a toda la gente que nos está viendo. ¿Cierto? Ya nos han mandado saludos desde varias partes, como de Freirina, desde Ancud, desde Arizona, Estados Unidos, desde Santiago, Rancagua y Pucón. Quizás se me pasó alguno, pero saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Em, Y bueno, también supongo que los estás viendo. Ahí están apareciendo varios comentarios de felicitaciones y agradecimientos también. Em, Muchas gracias. Me gustó la interacción que tuvo el profe. Excelente charla, muy buena charla. Se nota que eres un excelente profe y le pones y dedicación que le pones. Y así Vale, mismo, gracias. Gracias. así es. Y bueno, para los que se están preguntando, Guillermo ya había hecho una charla con nosotros hace un par de meses atrás que está disponible. La pueden encontrar en nuestra sección videos. Así que también estuvo muy interesante. Esto se trata sobre
el cambio en el currículum escolar. Así que también estuvo muy, muy, muy buena. Y quería rescatar algunos de los comentarios que aparecieron al principio también, em, que me parecieron simpáticos. Gaspar Pinto bien al principio dijo, ¿por qué no me tocó ningún profe que enseñara con Watchmen o Pokémon? Esto es poner ciencia al alcance de todos. Muy bien. Sí. Bueno, que como es de adulto, no me fui tan a lo, tan abajo, porque pues si no lo hubiera aburrido, pero no sé si la próxima ahí le puedo poner Thanos, le puedo poner de todo. No, 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 por eso, pues, o sea, le pusiste al final igual le pusiste Harry Potter y todo, que yo encuentro que es una idea súper buena. ¿Tú ya Em, seguimos al aire? sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, 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 seguimos al aire, seguimos. Em, Pedro Vanos dice, por fin alguien que se mete con el rol de la filosofía en las ciencias, y un símbolo de corazón. Sí, sí, caché, Eh, sí. Bacán. Y sí, me gustó también lo que dijo después más adelante, sabes que lo voy a guardar, porque en verdad me sí, sirve eso, porque es la parte rupturista sí, de pensar absolutamente. del psijismo. Así Así que es. Pedro, buena, gracias por el aporte. Muchas gracias. Ajá. Y bueno, a ver, se me perdió. Y bueno, pero de repente nos llegó o sea, alcancé a ver una pregunta em, que me parece que la abordaste, pero por si acaso, si la puedes comentar. Andino Zabaleta preguntó, ¿transformismo y o evolucionismo? ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? No, no es lo mismo. Lo que pasa, a ver, yo todavía estoy leyendo dos libros inclusive tres, para poder notar bien la diferencia, ¿ya? Yo creo que un profe querido que estoy trabajando ahora, espero que no esté viendo este video, que trabaja sobre evolución. Ya, pero lo que pasa, transformismo, ¿qué es lo que pasa? A ver, transformismo, primeramente, la primera diferencia, voy a empezar a diferenciar más que nada, ¿ya? Ujú. Ya, transformismo, ¿qué es lo que dice? Transformismo tiene orígenes creacionistas sobre, sobre el origen de la especie. Primero que todo es creacionista. Hay dos explicaciones creacionistas, el fijismo y creacionista, y el transformismo. El transformismo explica sobre todo la teoría del uso desuso. La teoría del uso desuso es que lo que pasa es simple. Si una especie, o no, si un organismo desarrolla un órgano, una estructura, ¿ya? Eso va a mejorar con el tiempo y se va a adaptar y se va a modificar con el tiempo. Y la otra cosa también, y si no lo usa, va a desaparecer, ¿ya? Y eso a Lamarck le dio muchas razones con los estudios anatómicos que él desarrolló, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Y que eso después derivó a la teoría de carácter heredable, que las características heredables, ya sea los órganos que se desusan y los órganos que se usan, van a estar desapareciendo y eso va a generar nuevas especies, ¿ya? ¿El evolucionismo qué es? El evolucionismo lo que pasa es que primero, como la parte básica, que me voy a ir como al proceso de selección natural, que primero que todo dice que todos los organismos de una misma especie son todos diferentes, ¿ya? Y que debido a una lucha por por la existencia, ¿ya? Estos organismos tienen que sobrevivir a las características que ellos tienen. Y las características que se van a ver más favorecidas, ¿ya? Va a diverger y formarse una nueva especie. Lo más probable es que esta misma especie se pueda quedar la otra, pero la otra lo más probablemente se puede especializar. O se puede, o también está el error cognitivo también de decir de que un organismo, una especie es más compleja que la otra. A término evolutivo de hoy en día eso está incorrecto, porque evolución implica también de que una especie disminuye su complejidad o aumenta su complejidad. Eso de decir los criterios, lo que estaba yo viendo en la presentación y dándome cuenta de mi quehacer pedagógico, de esta cuestión de opinión personal, que me he dado cuenta que también es debido a la clonación textual que decía que los libros van repitiendo los mismos errores de los libros, no se Mm, dan cuenta, claro. ¿cómo se llama? Chuta, ¿qué cuestión estaba diciendo? Que, chuta, se me fue el hilo. Sobre que una especie es más Sí, sí, compleja. sí, sí, yo creo que eso viene más del esencialismo, como Ujú. de las esencias, porque lo que hizo que no lo expliqué en la charla,
que Aristóteles dice la escala natural, Eso, de sí. niveles de complejidad mayores hasta los niveles de complejidad más sencillos, que ahí la esencia más sencilla, entre comillas, muy vulgarmente lo estoy diciendo, un filósofo puede explicar mejor que yo, obvio, que los minerales era la estructura más sencilla o la esencia más sencilla de su forma y que el hombre lleva más desarrollado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la evolución ocurre en divergencia, entonces pueden haber organismos menos complejos, más complejos. Ya, ese también es un error conceptual que tiene la sociedad, que lo he visto muy repetido. Claro. ¿Y cuál ¿Ya? sería la forma correcta de referirse a algo similar? Eh, ¿Cómo? o ¿Cómo? sea, como más derivado, menos derivado. En el fondo, ¿cómo sería la forma correcta de referirse a una especie que apareció después en el tiempo evolutivo? Que hubo una divergencia nomás. Ujú, Hubo una divergencia y esta divergencia puede ser como más reciente o ujú. ancestral. ¿Cachai? Es, Eso claro. ahí va. Ahí va. ¿Ya? Ok. Pero en verdad para mí estoy súper complicado porque estoy leyendo. O sea, a ver, hay tres cosas, como profe, hay tres cosas que son súper complicadas de enseñar. Sexualidad, obvio, Ujú, por el contexto sociocultural estudiantado. Evolución, porque evolución tiene demasiados errores conceptuales, inclusive hasta en escasez pedagógico. mm. Entonces ahora estoy pasando por un proceso como cognitivo en mi quehacer pedagógico, como descubriendo estas cosas. ¿Ya? Pero es difícil. Yo en lo personal enseñar evolución es difícil. Imagínate investigarla, pero es difícil. Sí, me ¿Ya? imagino. Que son, bueno, tal como, ¿cierto? De alguna forma lo mencionabas al principio, son conceptos que existen en la naturaleza que nosotros, finalmente nosotros nos complicamos al tratar de definirlos, ¿no? De ordenarlos. Sí, inclusive Em, estoy buscando un libro por ahí, a confirmar un poco la información que les dije. No lo tengo en otro lado, ya no importa. ok. Em, tenemos otra pregunta de Roberto Trincao que dice, ¿alguna referencia al concepto de morfoespecie? Morfoespecie, no tengo ni idea de ese tema. Para ser Ok, sincero, no tengo ni idea de ese tema. Morfoespecie. ya. Ok, entonces vamos con la próxima. Marcelo Rosas pregunta, ¿cuál es el fin último de la taxonomía? Ya, Ya lo había sí. conversado, Yo creo, pero yo creo para los que que entraron después, sí. estamos todavía proyectando la presentación. Sí, 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 sí. Ya, yo creo que principalmente el fin de la taxonomía, ¿cuál es hoy en día? El cual, como yo le presenté las características al principio de la presentación, Mm, que era esto. Bajo un objetivo tan sumario como el presente, se implica que la taxonomía explora, descubre, representa, nombra y organiza los ser vivos por su proceso de origen. ¿Ya? Eh, ahí, ¿por qué? Porque lo que pasa es que primero para poder desarrollar, para conocer la ecología, para conocer el sistema de reproducción de una especie, primero uno la tiene que clasificar. Si es una especie propiamente tal, o en verdad es una subespecie, un proceso de especiación, o qué es. Primero que todo eso. Bueno, y también le sirve, y también por una cuestión de comunidad científica, le sirve para identificar la especie dentro de las publicaciones. ¿Ya? Y sobre todo descubrir, ¿por qué sobre todo en la época hoy en día? ¿Cachai? O sea, no sé, hoy en día existe una gran explotación de áreas verdes que hay especies que ni siquiera conocemos. Ya, un claro ejemplo, estamos ahora encerrados en las casas, ¿por qué? Debido a la gran explotación de áreas naturales vírgenes que nosotros no conocemos hoy en día. ¿Ya? Y también representar como identificar, mira, sé que esto es una especie, toma. Pero la taxonomía como propiamente tal por sí sola, en mi opinión, no existe porque hay una mezcla ahí de muchas, de la filogenética, de los procesos evolutivos, de lo que es la especiación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, taxonomía es un área del conocimiento que sí, todavía sigue vigente, en mi opinión. Ya le recomiendo mucho ese paper que hace una crítica, que se llama Misconception Taxonomy, que esté mm, acá. Es muy, se nota mucho una crítica como medio odiando un poco las personas que odian, que critican mucho la taxonomía, que dicen que ya no es ciencia. mm. Se nota mucho ese paradigma que tiene estos ahí está, Valdecasa y Wergel, que es misconception, que es como errores conceptuales de la taxonomía, así se traduce. Ya lo van a encontrar al tiro. Buenísimo dato, muchas gracias. Mm, Y a ahí ver, dice hartas cosas de lo que yo les dije. ok, Ahí está. ¿Ya? buenísimo, muchas gracias.
Ya, ya. Juan Fernández Flores pregunta, ¿la evolución de la especie, debido a que el medio en el que vive cambió, influirá en su clasificación taxonómica? A ver, ¿cómo? ¿De nuevo qué cosa? Sí, está como muy extraño. La evolución de la especie debido a que la evolución de la especie, debido a que el medio en el que vive cambió, ¿influirá en su clasificación taxonómica? Mm, Me estás preguntando de evolución. sí, al parecer. Es que igual se me hace como... Ya, a ver, o sea, a ver, es que bajo a este ver, mismo concepto de que las especies no se transforman, ¿cierto? Sino que van dejando como... sí, sino que po, van divergiendo, sí, entonces pues no tendría por qué cambiar. claro, un grupo de organismos de una especie van divergiendo de su propia especie. Claro. Y ahí se van generando ciertos procesos como de aislamiento, Ujú. y ese proceso de aislamiento va a generar como creación de nuevas especies. Hablemos de divergencia, no hablemos de transformación, Eso es no claro. hablemos como de separaciones, porque existen procesos evolutivos, hay mucho. Evolución sexual, que de repente, no sé, una población tiene un cortejo distinto, eh, reproducción mecánica, un evento geográfico, una novedad, una mutación genética que se traduce también en fenotípica. No vamos a caer también en el pecado de ser tan genetista como decir, no, la genética es 100% de lo que tú eres. Le había dicho que no hay que ser tan... Bueno, hay dos cosas que en verdad no me gustan mucho, que es ser positivista y ser genetista. Entonces, eso yo creo, hay muchos eventos evolutivos que van a generar una nueva especie, un proceso de especiación. Ok. Pero de todas maneras, sí. De todas maneras, el hecho de que exista esta divergencia, eso no... mm, o sea, bueno, la taxonomía cambia, ¿cierto? Porque cambian o bueno, las clasificaciones cambian de acuerdo a cómo se van descubriendo más cosas, pero... Pero una especie, digamos, no tendría que cambiar su clasificación taxonómica porque evoluciona en el fondo, ¿no? ¿Cómo? No, creo que estoy divagando un poco en esta pregunta. Creo que voy a pasar. Em, Cristian Castro Hernández dice, muy interesante este tema. Pregunta, al existir una importante cantidad de nombres vernaculares, cada vez es más necesario el uso de un lenguaje científico. Lamentablemente, las actualizaciones taxonómicas no facilitan el conocimiento-aprendizaje, ya que se pierde el hilo entre generaciones. Pensé que era una pregunta, en fin. Ah, no, sí, po, es que, claro, es Mm, que es importante lo que él está diciendo porque es una cuestión que yo no claro, dije. claro. Que de repente, claro, porque en todo el mundo existen como diferentes nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, es una cuestión que me faltó y me salté que era súper importante, que por ejemplo el latín es un lenguaje, es una lengua muerta. Entonces, si una lengua muerta significa que no va a tener cambio durante el tiempo, se va a mantener Claro. estático, entonces no va a sufrir cambio. Y esa cosa de decirte que no va a sufrir cambio, o sea, por ejemplo, van a pasar como Linneo, desde el año de Linneo puso Canis familiaris para el perro, y se sigue llamando canis familiaris. ¿Por qué? Porque el latín no se modificó a lo largo del tiempo. Y eso se me olvidó destacar, sobre buen aporte lo que dio. Mm, De que por qué se ocupa, una de las razones o el beneficio de ocupar el latín es que no se modifica a través del tiempo y es como una lengua, es como, claro, es como el lenguaje natural para nombrar la especie. ¿Por qué? Porque es un consenso más universal. Y claro. eso fue en un congreso, el, el, ¿quién hace, qué comunidad científica aceptó eso? Fueron los botánicos, en decir, ya, pongámosle nombre latín a todas las especies de plantas. Y fue justo en el periodo después de la muerte de Linneo, Mm. ¿ya? Eso fue, ¿ok? ¿Dónde lo tengo? Acá está. Ya, a ver, busca otra pregunta mientras yo voy a buscar en qué año fue exactamente y quiénes fueron. Así tenemos acá. Igual esta ya la mencionaste, pero quizás se puede comentar nuevamente. Marcelo 80. Antonio Guerrero dice, buenas tardes, ¿las subespecies existen o son simplemente poblaciones fenotípicas? Ya, que poblaciones fenotípicas, no sé, a ver, poblaciones fenotípicas como, O más a ver, bien, como qué son las subespecies, ¿no? sí. Bueno, ahí lo expliqué, pues, que la Sí. especie, a ver, acá está. Más que nada, una subespecie, una hipótesis, son claudogénesis.
Y eso se refiere más que nada como los grandes estudios es como a través de la genética, de poseer similares características morfológicas, pero difieren en algunos patrones genéticos, en algunos, y estas diferencias se deben a distintos procesos de especiación. Por ejemplo, en este caso, de la subespecie de zorro culpeo, que vive en Tierra del Fuego, que habitan en Tierra del Fuego, perdón, por el lenguaje, es debido a un aislamiento geográfico y eso produjo un elemento reproductivo donde generaron ciertas novedades genéticas. Fenotípicamente no se ve, pero Claro. si yo hago una muestra de cierto, no sé, polimorfismo o lo que le había dicho sobre los distintos marcadores genéticos que están acá, se puede inferir, establecer una cierta hipótesis que eso a lo largo del tiempo con la comunidad científica se puede corroborar o se puede desechar, o se puede refutar, perdón, no desechar, no se desechan, se refutan. Corroborar si en verdad sea una especie o a futuro más adelante, imagínate en 500 años más, sea una especie nueva. Claro. ¿Ya? O incluso ni siquiera, a veces ni siquiera tienen que pasar 500 años, ¿no? O sea, hoy en día sí se han varias poblaciones que antes se consideraban subespecies, ya las proponen como especies nuevas y quedan, ¿no? Ah, ¿verdad? Por ejemplo, esta Mm, pareja como de los Galápagos, mm, de los pisones de Darwin, ahora le salió como 50 años, ¿se dieron cuenta? Bueno, también en bacterias. claro, En bacterias es más rápido, claro, como tienen una tasa de crecimiento muy rápida, entonces se pueden ver perfectamente cambios mutagénicos que claro. generan nuevas especies. No, 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 pero, o sea, claro, pero lo que decía sobre eso, eh, hay subespecies, o que digamos, poblaciones que antes se consideraban como, solo como subespecies, que no tuvieron que, digamos, pasar por grandes procesos evolutivos y ahora se determinó que son especies distintas. Eso igual es medio, no quiero decir arbitrario, pero es como, no existe como una regla que aplique para todos, ¿cierto? Sí, pero a ver, lo que pasa es que ya, si nos, aquí taxonomía era muy difícil, yo sabía que me iban a preguntar mucho y no me quería meter ahí, no quería bailar así mal, y Mm, eso. Lo que pasa es que, a ver, la definición de especie algunos los consideran como un problema súper serio, como lo expliqué en la presentación, sí, pero también absolutamente. otro instrumental. Y lo que pasa es que la definición de especie es súper difícil, como preguntarle a alguien Ujú, que estudie literatura qué es la literatura, ¿cachai? Para nosotros, para el sí, biólogo, es qué es una especie. ¿Cachai? así Entonces, es. como es súper difícil, y por eso yo no, o sea, obviamente no soy el experto para poder explicar lo que es una especie. Lo que yo Claro, lo consideraría que el concepto de especie ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad, como lo mismo lo que le ocurrió a la taxonomía o cualquier otro conocimiento científico. Pero es difícil, en mi opinión personal es súper difícil. mm, ¿Ya? ok. Em, Ya, sí, ahora sí, a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, con el primer Congreso Internacional de Zoología que se celebró en París en 1889, ahí se empezaron a meter un poco más de la nomenclatura del latín. Y en Viena, claro, en Viena también como en el año 1892, por ahí. Ya, ahí empezó como a aceptarse ya como dentro de la comunidad científica, como un congreso, se empezaron ya, oye, ¿sabes qué? Cortemos el queque y empezamos a nombrar a todas las especies en latín. Ahí eso está, es. Ahí está. ahí lo encontré. Ya, Ok. Muchas gracias. ya, Ah, no. Roberto Trincao también comenta subespecie, la definición de subespecie como poblaciones morfológicamente similares, pero con algún factor de aislamiento reproductivo natural, que eso, cierto, ya lo habíamos comentado, o sea, bueno, lo comentamos recién. Lorenzo Demetrio Jara nos dice, me aclara a través de tu presentación dar tolerancia a los cambios molestos de las clasificaciones de subespecie de repente y cambios en taxonomía. Luego, tal tolerancia que las especies son descritas como género, especie, subespecie, son tesis que permite el cambio taxonómico desde su origen hasta su extinción. Gracias, Guillermo. Eso es. Bueno, por Y ejemplo, ahí Roberto Trincao dice especie, grupo, organismo aislado reproductivamente. Ya, pues que esa definición es que es difícil por esa especie, porque claro, esa definición de especie es súper, discúlpame Roberto, pero es como reduccionista, ¿no? No es que pero, y es la más conocida y es la que se enseña también en los claro, colegios.
Pero aún así, esa no es la definición de especie. Como que queda, entonces, chuta, ¿qué es una especie? Y por eso es muy difícil. Sí, po. Sí, pues había un problema, habían varios problemas. Bueno, ya lo mencionaste todo, sí, para que andar en lo mismo, ¿no? Mm, Pero, pero claro, es eso del aislamiento reproductivo tiene el problema de que no considera a los organismos que se pueden reproducir por ellos mismos, ¿cierto? Que no, o sea, como por reproducción asexual, ¿no? Entre otras cosas. Em, y bueno, creo que eso es todo por ahora. Maca Regueros pregunta, ¿qué pasa con Puya berteroniana o alpestris? ¿Cómo quedó finalmente? no, mira, ahí le tienen que No, preguntar a alguien especialista que sí, estudie sobre el género puya. sí. Em, eh, sí, bueno, como también comentaste recién, es un poquito inevitable que salgan preguntas como de esta temática, ¿no? Ujú. Em, Eric Tree nos pregunta cómo se logra definir un nombre de especie nueva. Bueno, ahí lo dejé súper claro, po, que Ujú, es un trabajo interdisciplinario entre la filogenética, las características morfológicas, consideración, también considera estudio ecológico, cuál es su hábitat, cuál es la área geográfica, cuál es la divergencia evolutiva que ha tenido con otra especie, evolución, también tenemos paleontología con el registro fósil. Es un trabajo, definir una especie propiamente tal, un trabajo interdisciplinario, claro, ¿ya? Así se podría definir. Ahí lo expliqué como a lo largo de toda mi así, presentación. así es. Pero, o bueno, sí. Esto me hace igual un poco preguntar, o quizás como tu opinión al respecto. No sé qué opinas sobre eh, no sé, sobre especies que sean nombradas en torno a personas, digamos, a nombres propios, o ya sea en referencia a quien lo descubrió, quien ayudó a descubrirlo o así. Una pregunta que tú me estás diciendo a mí. Sí. O ya voy a preguntar como yo. Es Sí, como, dale, dale. ¿hay cachado Dale, dale. cuando los papás les ponen nombre a los hijos? Que es como, yo Claro, le voy a poner el nombre a mi hijo porque yo quiero que sea, es como una autorrepresentación, es como un monumento, así es claro, como, es como un auto halago. A ver, espérate, voy a ponerle nombre a mi hijo igual y el apellido igual y el segundo nombre igual. claro. Es como, yo creo que es lo mismo nomás. Es Sí, como Chilesauro y Diego Sauresi. exacto, exacto, claro. Es como, ya, a ver, oye, si es que está bueno este dinosaurio, ya pongámosle el nombre mío porque quiero que sea como, un, como una medallita propia que yo quiero hacer, Exacto, como un claro. halago. Sí, así es. Mm, Hay una pregunta que nos la escriben en portugués, que no estoy seguro Sí, si la puedo sí, leer. la traducí y no sé lo que es filocoes. Mm, A ver si nos puede dar alguna pista. Sí, a ver, Em, ahí lo voy a responder acá. Consulta para el caso de los híbridos. ¿Qué ocurre con su taxonomía y en los casos de ausencia de infertilidad? Claro, es que claro, ahí no juega Ujú, por ejemplo, la yegua, po. claro. Ahí no juega el concepto que no habían dicho anteriormente. Ujú, Sí, no es como, y ahí había un aporte nuevo y también lo vi en la presentación. No lo quise escribir porque no quise hablar sobre especiación, claro, que lo dice Cristian Silva, que dice existen muchas definiciones y la de Ernest Mayr es una de las más utilizadas, al menos para vertebrados, y tiene razón, por lo claro. que vi ahí, que lo publicó en el año 1991, es un libro parece que hizo él, que habló de todas esas cosas. Bueno, y Ahora, de ahí viene el pensamiento poblacional, pues, de ese mismo ujú, libro. claro. Ahora, yo tengo entendido que los híbridos no se les asigna nombre científico, ¿no? O sea, no están dentro de la... o ya No no es sé, en así. verdad, no sé. Mm, ok. Sí. Em, No, 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 o sea, yo no, sabía al menos que no me los... acuerdo. Ok, ok. Mm, em, sí, ok. Sí, dice no hay traducción. Mm, ok. Así que bueno, con eso yo creo que ya estamos bien para terminar esta sesión. Así que de nuevo te agradezco muchísimo, Guillermo, por estar con nosotros nuevamente. Ya, gracias por la Y a, invitación. todas- y a todas las personas que nos están viendo también. Y de paso,
quiero invitarlos también a la charla de mañana miércoles, también a las 7 como siempre. Vamos a estar hablando de moluscos terrestres y dulceacuícolas con Viviana Castillo, así que va a estar bien interesante, no se la pierdan. Y con eso les decimos que les vaya muy bien. Y algunas últimas palabras, Guillermo, antes de cerrar. No, muchas gracias por la invitación. Ujú. Agradezco mucho por los comentarios positivos que me dieron de mi presentación, ya acerca de que lo hice bien didáctico, porque esa es la gracia, era como explicar con Pere Manzana lo que es la taxonomía, un punto de vista, es un punto de vista individual, Eh, ¿ya? Y nada, pues y ahí si ustedes quieren ver y averiguar, hagan su propio criterio, Ujú, ¿ok? Generen exactamente. su propia idea, su propio pensamiento. Ujú. Generación de pensamiento crítico siempre. Eso, muchas gracias. Así No me es. crean lo que digo. Eso, ya. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao, gracias.